Bienvenido, Ignacio Briones, señor Briones, a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en su casa. Estamos en el túnel todavía, un túnel que se hace en estos días más oscuro. Tenemos una multiplicación de campamentos, más contagios, camas críticas al límite. En el mundo la situación es dramática. Pero nosotros aquí vamos a intentar, para ustedes, echar luces sobre lo que viene con el candidato presidencial de Evópoli, el que fue ministro de Hacienda hasta hace muy poco. Economista, 48 años, casado hace 14. 13, creo. Con un arquitecto. Sí. Hijo de 2 arquitectos. ¿Tiene alguna fijación con los arquitectos, parece? El azar de la vida nomás. Padre de 4 hijos. 3. 3. 3 hijos. El 28 de octubre del 2019, 10 días después del estallido social que cambió sus vidas, la mía, la suya, la de todos nosotros, usted asumió el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo vivió ese estallido? Porque usted era un académico hasta ese momento, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo lo vivió? Bueno, ¿Tampoco lo vio venir? No, parto por ahí. Lo viví muy intensamente porque creo que para todos los chilenos fue una luz de alerta, un espacio de reflexión, de introspección profunda. Y de hecho me llama mucho la atención las personas que decían, yo lo vi venir, yo lo pronostiqué, yo tengo las causas. Cuando creo que en fenómenos complejos, y por Dios que los fenómenos sociales son lo más complejo del mundo, no hay nunca una sola causa. Son multicausales y nos invita a la humildad, más bien para mirar hacia atrás qué cosas fallamos, qué cosas tenemos que corregir. Oye, difícil porque usted tiene fama de soberbio. No, yo no sé dónde viene esa fama. De la Alianza Francesa, en el anuario. Uno cambia en la vida. No, mira, yo me considero una persona súper abierta al diálogo. Creo mucho en el diálogo respetuoso. Creo en las razones, los argumentos. Pero volvamos al estallido. Vamos ¿Cómo lo vivió? De verdad, ¿cómo lo vivió? ¿Qué sintió cuando vio esa cantidad de gente en la calle? Cuando vio que no habían banderas? Cuando vio que eran millones. Lo viví muy intensamente, como te decía. Voy a hacer una separación entre el plano personal, que yo asumí después de ese Por eso evento. me gustaría la parte previa. La parte previa. Lo personal. Mira. El economista, el académico. Mira, lo voy a retratar de la siguiente manera. Esto quizás algunos no lo saben. Yo era columnista en La Tercera como académico, regular. Y tenía que escribir una columna que se publicaba el día lunes 21. Y yo tenía una columna lista que era sobre la reforma tributaria. Se estaba discutiendo en ese entonces. Sí, claro. Y cuando pasó lo de... Una reforma tributaria que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy día. Claro, cuando pasaban los eventos que conocemos, yo al tiro dije, acá hay un cambio estructural. Esta cuestión es de verdad. Acá hay un antes y un después. Y cambié esa columna, me acuerdo que la escribí el domingo, la reescribí por completo. Dije, este periodo va a necesitar de mucho diálogo, de mucha apertura, de mucha generosidad, para reconocer los problemas que tenemos, para hacernos las preguntas difíciles y para mirar para adelante con acuerdo. Y creo que eso mismo es lo que me pasó después como ministro. Yo asumí en pleno esa crisis. ¿Necesitaban un liberal para reemplazar a una persona tan UDI, tan heterodoxo como Luis Larraín? Como Felipe Larraín. Felipe Larraín, perdón. Mire, no sé, a mí me carga autocalificarme, pero yo creo que tengo algunos atributos que eran valiosos para ese momento y para el cargo. ¿Por qué lo escogió el presidente, sabe usted? No tengo idea porque yo no soy del círculo de hierro del presidente. No, pues. Me llamó para este momento. Yo tengo una mirada que mezcla la economía con la política, es lo que siempre me he formado, mi vida la he dedicado a las políticas públicas. Y creo que la economía por sí sola es insuficiente, es reduccionista. Yo creo que precisamente los problemas complejos que tenemos, uno tiene que mezclar la economía, que es importante, con la sociología, con la antropología, con la historia. Bueno, hay una diferencia bien importante en haber estudiado en Chicago y en estudiar en Sciences Po, la escuela de Ciencias Políticas de Francia, ¿no? Yo creo que hay diferencias, por cierto. Creo que la escuela de Chicago se hace muchas veces una caricatura respecto a lo que era a propósito de los Chicago Boys. No, yo digo que hay una diferencia, estoy haciendo una descripción. Sí. No, pero yo quiero profundizar en eso, porque la Universidad de Chicago es una universidad súper compleja y de hecho está lleno de ideas que son poco ortodoxas. Yo, por ejemplo, soy bien amigo de Luigi Zingale, que ha venido acá a Chile, que es un académico de la Universidad de Chicago, un economista que es muy crítico del capitalismo como lo tenemos, el capitalismo de amigotes.
y una voz disonante, como otras, como Richard Thaler, porque, por ejemplo, que estuvo acá, respecto a la economía. Pero volviendo a tu punto, sí, yo Sciences Po, ¿por qué lo elegí? Porque me gusta esa mezcla de la economía con la ciencia política y con la historia. Encontré que ese era un lugar fabuloso para desarrollar eso, que es lo que me interesa. Para ser ministro de Hacienda. Pero volvamos al gobierno ya de ese momento. Oiga, hay un economista que todos conocen, que todos la califican de ultra neoliberal, que es von Hayek, Sí. que tiene una frase muy bonita, que dice, un economista que solo es un economista, me atrevo a decir que es un mal economista, cuando no un peligro para la ¿Se sociedad. da cuenta lo que está diciendo? Pero lo creo profundamente. O sea, le está diciendo a una cantidad de ministros de Hacienda que hemos tenido que son unos malos economistas. Pero es que lo creo profundamente. La sociedad es un fenómeno complejo Sí, que tiene que claro. atacarse Yo de también distintas creo miradas. eso. Pero volvamos al momento de su gobierno. Usted tuvo una gran luna de miel, tuvo una gran aprobación, que fue del 43% al 56%. Y después le tocó bailar con la fea. Y las causas son conocidas. Los efectos económicos de esta grave pandemia lo golpearon. Básicamente se lo acusa de políticas desfasadas que obligaron a los ciudadanos a recurrir a sus ahorros. Un tajante opositor a adoptar medidas de universalidad. Bueno, sus contendores en el oficialismo, el señor Joaquín Lavín y Mario Desbordes, siguen cuestionando la focalización de los recursos y dicen que es una herencia suya. El reporte anual que hace la DIPRES con el cierre del año fiscal dice que lo que se gastó del fondo COVID el año 2020 fue 4.576 millones de dólares, página 41. De los 12.000 que estaban adjudicados a ese fondo. Ahora mismo el ministro Cerda le agregó otros 6.000 millones. Es decir, fíjese bien, los dos últimos retiros, según la superintendencia del 10%, suman 34.000 millones de dólares. El 42% de todo el presupuesto. O sea, la pandemia la hemos pagado a los trabajadores con nuestros ahorros. Partamos por esto último. Yo le agradezco la pregunta, porque acá hay que poner los números en perspectiva para saber de qué estamos hablando. Partiendo, obviamente, reconocer que ha sido un choque inmenso, un dolor gigantesco para millones de familias. ¿No? Eso es lo primero. ¿Ah? Y nosotros, cuando digo nosotros, los equipos, porque esto no es una persona, créame que no paramos de trabajar incansablemente para aplacar, aunque sean parte de todo esto, con muchas dificultades. Pero volviendo a los números, mire, hay quienes dicen, esto lo debería haber puesto el Estado. Los tres retiros, habla de un tercer retiro hoy día. Yo le quiero decir que eso es equivalente a vender Codelco. ¿Ya? No, si eso ya Entonces, lo sabemos. O sea, yo le acabo de decir 34.000 millones de dólares. Es brutal. Es brutal, es brutal. Lo que quiero plantear es que no hay Estado en el mundo que haya desplegado en proporción a su tamaño ayudas equivalentes a los retiros. Y de hecho, yo diría, mire, nosotros podríamos mañana mismo vender Codelco y repartirle un cheque de 2 millones a todas las personas No de Chile. creo que sea la solución más Pero es que inteligente. No, pero es que ilustra un punto que es súper importante, que a veces uno se Me pierde. está pintando blanco y negro. Mire, ilustra un punto que es bien importante, porque esto yo lo he conversado con muchas personas a propósito de estar en terreno, que me preguntan del 10%, si eso yo lo tengo asumido. Y cuando uno hace el punto de decir, mira, yo puedo vender Codelco, pero tengamos conciencia que los años siguientes no vamos a tener los ingresos de Codelco. Salgamos ¿Se del entiende? 10%. ¿Okay? Salgamos del 10%. Y vayamos al tema de la universalidad. Exacto. Porque yo creo que acá hay que ser muy responsable de hablar con la verdad, hablar rigurosamente. ¿Sabe qué? Que yo quiero eso. Quiero desmenuzar su rol y le voy a explicar por qué. Dígame por qué. Porque yo me dediqué a ver las entrevistas del presidente Sebastián Piñera. Y hay una del 18 de marzo que quiero comentar con usted. Comentémosla. 18 de marzo del 2020. Usted ministro. Canal 13. Entonces le dice al periodista, usted sabe cómo es el presidente, déjeme explicarle. El gobierno se anticipó. Primera reunión de preparación de lo que venía el 3 de enero del 2020. 8 de febrero decretamos alerta sanitaria. ¿Por qué le digo esto?, le dice el presidente al periodista. Porque aquí hay un plan que contempla etapas. Cada decisión se ha tomado en el momento en que la ciencia, la OMS, Organización Mundial de la Salud, los expertos y las circunstancias lo aconsejaban. En este instante estamos iniciando la etapa 4, transmisión viral comunitaria. Y dice, normalmente este periodo dura 12 semanas. Si el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, vamos a tener el pic de contagios a fines de abril, comienzos de mayo. Entonces quiero preguntarle, señor Briones, ¿ustedes pensaban que el pic estaba ahí y que después venía la curva? O sea,
todo esto iba a durar poquito rato. Bueno, efectivamente, el escenario base que se manejaba, no solo en Chile, en el mundo, era que esto era mucho más corto. Y nos equivocamos, los hechos sí lo muestran. Yo honestamente creo que en temas tan complejos como este, donde lo único que hemos tenido es incertidumbre, porque no estamos en ningún país del mundo acostumbrados, nos ha faltado humildad. Nos ha faltado humildad, falta humildad como gobierno. Yo fui parte de ese gobierno, así que me hago cargo de eso. Porque cuando uno enfrenta incertidumbre, que básicamente es falta de información, no saber cómo las cosas evolucionan, uno tiene que ser bien cuidadoso, bien humilde respecto a decir, oye, esto es lo que sabemos, esto no lo sabemos. Y la pandemia nos ha enseñado eso. Oye, la prueba es que todavía estamos con la pandemia acá, un año De después. acuerdo, pero entonces esos bonos de 50.000 pesos, esas cajas de alimentos, porque todo esto iba a pasar, ¿no? Claro, eso se construye sobre un escenario base, usted tiene razón, en el cual nosotros pensamos que la pandemia era más corta. Y nos equivocamos. Ahora, lo importante... ¿Fue usted o el presidente? No, todos. Oye, había el Fondo Monetario Internacional, el Organismo Internacional, en otros países también se pensaba que era más corto, había voces disonantes, como también lo había respecto a la pandemia. ¿Recuerda usted que había personas que decían que acá, acá iban a morir cientos de miles de chilenos? Quiero centrarme en Chile. Sí. Y no quiero ir a los extremos ni a las voces locas, porque quiero diseccionar su rol como ministro. Dicen que el presidente es un poco avaro. ¿Y usted también fue avaro? Ese avaro es la palabra. Mi rol, mi pega como ministro de Hacienda, en esencia, es cuidar los recursos fiscales, porque los recursos fiscales no son de uno, son de los chilenos. ¿Ya? A mí se me criticó mucho cuando decía, oye, no gastemos todas las fichas hoy día, porque precisamente no sabemos qué pasa después. Habló de cartuchos. O cartuchos, también hablé de fichas, porque precisamente no sabemos cuánto dura esto, qué incertidumbre encierra y tenemos que guardar para después. Hoy día estamos acá, todavía estamos con la pandemia, ya en una especie de callejón con salida, diría yo, con esperanza. ¿Te cree? ¿Ahora? Yo creo que sí, o sea, ahora viene un mes dificilísimo. Estamos encerrados y a mí me Pero preocupa... ya no es ministro. No soy ministro, pero me preocupa lo que pasa. Obviamente me preocupa la situación sanitaria, las consecuencias económicas y sociales sobre las personas. Me preocupa también lo que pasa con la política, que a mi juicio sigue sin dar el ancho. Y me preocupa el futuro de Chile y por eso estoy acá como candidato presidencial. Usted dijo, usted está diciendo que se equivocó y se equivocaron todos. Y cuando usted dice que se necesita un plan Marshall, que esta no es una elección cualquiera, que si la fuera usted habría seguido de ministro de Hacienda. ¿Está consciente de lo que está diciendo? Usted está comparando, haciendo una analogía, incluso la hizo el domingo 21 en la entrevista al Mercurio, con la transición que hicimos de dictadura a democracia con Patricio Aylwin. No, yo estoy a lo del plan Marshall me referí respecto a la Araucanía, pero respecto al fondo de su pregunta, yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que la política como la conocíamos, el ciclo político que teníamos, que siempre hubo esta discusión cuando se acabó la transición, bueno, hoy día hay un nuevo ciclo, ese ciclo se acabó. El estallido social, la pandemia y las fisuras que va a dejar nos obliga a tener una mirada de futuro ambiciosa. Las fisuras que dejó a la vista. No, y que va a seguir dejando. Por supuesto, Esa pero es una mirada primero de futuro. hablemos que las que dejó a la vista. Claro, y las que van a venir. Pensemos simplemente en los chicos, las chicas que han perdido el año escolar, particularmente los más vulnerables, los cambios en el mercado laboral. Todos esos son desafíos de mañana, no de 10 años más, inmediato. Eso requiere liderazgo, conducción y hay un segundo ciclo que va a requerir mucha colaboración. Yo soy un convencido que sin acuerdo no se puede avanzar y por eso es que reivindico ese periodo al presidente Aylwin. Un acuerdo. No, pero Pero además también sabe lo que es acuerdo, pero él tuvo una cosa muy importante. Le tocó lidiar con la transición o manejar la transición a la democracia después de la dictadura, pero fijó un norte, fijó una hoja de ruta. No se hizo todo el tiro. Partió con reformas muy emblemáticas en lo social, en lo laboral, tributaria. ¿Votó sí o no? Yo no alcancé a votar, lamentablemente, pero hubiera ¿sí? votado que no. Habría votado que no. Sí. ¿Sabe lo que me parece increíble que usted haga esa analogía? Bueno, hoy día supimos que de 47.000 familias viviendo en campamentos, subimos a 81.000, más de 81.000. Eso es una brutalidad. Enorme. Es una tragedia. Es una tragedia. Se nos va a morir gente porque no hemos llegado al invierno. Así y es. no de COVID. Así es. ¿Está preparado para asumir esa...? Porque carga con una mochila, ¿no? De no haber entregado la ayuda oportuna y suficiente para enfrentar... Porque estamos hablando mucho de los retiros, pero yo también quisiera hablarle de la gente que no tiene un peso en la AFP, de la gente que trabaja informal, que tuvo que salir a la calle a arriesgarse al contagio porque lleva de comer a su casa. Mire, dos cosas.
Lo primero, yo estoy plenamente consciente de las enormes necesidades que esta crisis ha supuesto. Y uno lo ve, y créame que uno le duele, uno ve el desempleo y lo que eso significa para las familias, no poder trabajar. La informalidad que usted señala, que es yo lo he planteado muchas veces, es uno de los grandes desafíos futuros que tenemos como país. La informalidad va a aumentar, la pobreza va a aumentar. Y creo que eso supone liderazgo, supone primero reconocer ese problema, que es una fisura muy grande, y hacerse cargo. Reconocer y hacerse cargo. Entonces Sí. ya, reconocerlo. ¿Qué significa hacerse cargo, señor Briones? Hacerse cargo significa, en primer lugar, identificar ese problema y el dolor que significa. Segundo término, hacerse cargo implica decir, ¿cómo lo voy a solucionar y cuántos recursos significa? ¿Y de dónde los voy a sacar? Y hacerse cargo significa priorizar, porque sabe que uno de los males que hemos tenido es que todo es prioritario. Cuando todo es prioritario estamos en un oxímoron. Uno tiene que elegir... ¿Eso le pasó siendo ministro? No, pero el debate político tiene eso. Todo es prioritario. Mire, cuando yo llegué, era prioritario eliminar el cobro del TAC. A mí me retaron mucho porque dije, para mí, no es prioritario eso. Hay otras prioridades, porque los recursos son finitos. Y relativo a lo que usted dice, de las ayudas en este tiempo tan duro, que créame que a mí es algo que me convoca porque estuve ahí. Dos cosas. Creo que es malo que en nuestro país, usted decía, no llevemos esto blanco y negro. Es malo que lo reduzcamos al blanco y negro, al vaso vacío o lleno. Chile, objetivamente... Bueno, se supone que usted es candidato a la presidencia, o sea, usted no puede, y por eso lo tengo aquí. Sí. Y estamos entrevistándolo para que la gente lo escuche. Pero mire, esta reflexión es importante porque en la política, y yo no vengo de este mundo, sí que he aprendido a verlo, se suelen poner las cosas en blanco y negro, y cuando las ponen en blanco y negro, al final son actores que se atrincheran en su posición, que no cruzan el cerco y por lo tanto no conversan y son capaces de poner los acuerdos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su idea para enfrentar esta miseria enorme, esta pobreza enorme? Esta semana hemos visto lo que significa el Sename, esta tremenda carga que tenemos y culpa que tenemos, pero también de la cantidad de deserción escolar que usted hablaba. O sea, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Royalty minero o aumentamos las patentes, como usted decía? Mire, yo creo que los temas tributarios todos tenemos que discutirlos. Yo creo que hay que abrir esa cancha porque necesitamos recursos, ¿ya? Ahora, yo tengo una diferencia con aquellos que plantean como por reflejo, hay que subir los impuestos. Yo digo, ¿sabe qué? Primero, ¿por qué no pagamos los impuestos que tenemos hoy día? ¿Por qué no acabamos con los privilegios tributarios, las exenciones que existen? ¿Por qué no hablamos de eso? Hablemos, ¿Qué le pareció que su compañero de la Alianza Francesa, el que era llamado el Comunacho, y usted era el Chicago, su sucesor en el Ministerio de Hacienda, haya dicho, no, eso no es prioritario para mí? El informe en el cual usted formó un grupo de 18 economistas de todas las tendencias, con todas las miradas, pidió un informe a la OECD y pidió un informe al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le pasa? ¿Por qué el ministro Cerda hace eso? Es muy despreciativo. Yo creo que hay que preguntárselo a él, pero yo espero que el gobierno avance en esto. Mire, esta es una cuestión, yo la planteé de cara a los empresarios en enero del 2020. En la nada se lo dije, vamos a avanzar en eliminar exenciones porque es impresentable, es injusto, es ineficiente y estamos perdiendo recaudación. Déjeme darle un dato. Cuando usted toma las tasas de impuestos en Chile, de carátula, las que están en el papel, el IVA, el impuesto a las empresas, el impuesto máximo a las personas, no son distintas, no son muy distintas a las que tiene Nueva Zelanda. Otro dato aquí. Pero la diferencia está... ¿Cuál es la diferencia? Nosotros recaudamos 21 puntos del producto, Nueva Zelanda recauda 30. ¿Cómo se explica la diferencia? Bueno, tenemos un montón de forados, un montón de privilegios. Pequeños forados y donde mucha se mete la evasión, la ilusión, y donde hay un poder impresionante para interpretar la ley Sí, pues. y sacar beneficios. Así es. Fíjese que el sí calcula 9.333 millones solo en exenciones. Dígame una cosa, ¿por qué son secretas? ¿Por qué no podemos saber quiénes se benefician? ¿Por qué no podemos saber más detalle? O sea, yo las vengo preguntando hace un año y no hay caso. Mire, si el tema es peor aún, porque no sabemos a ciencia cierta el número, cuánto valen las exenciones. Ese número que usted da es un número que es como mitológico. Que calcula el sí. Sí, y sabe que tiene problemas, porque dentro de las cosas que hicimos con la OCDE, y el trabajo que impulsé durante todo el 2020, es que hay muchas cosas que están mal medidas. ¿Y sabe por qué están mal medidas? Porque nunca nos hemos tomado en serio este problema, este tema. ¿Qué? Yo creo que hay muchos grupos de interés que no quieren avanzar. Piensa usted en la renta presunta, los camioneros. Por favor, quedémonos ahí. Ya.
Es que de verdad... Pero abordémoslo porque... Abordémoslo bien, pues. Eso es lo que yo quiero hacer con usted, pues, si usted fue ministro de Hacienda. Démosle con todo. Entonces explíqueme por qué el sí tiene tanta manga ancha para interpretar la ley. Le pongo un ejemplo. ¿Se acuerda en cuánta plata le rebajó, usted era ministro, le rebajó el gasto para generar renta a Penta? Porque después de 6 meses de decir que no, dijo no. Sí, esos abogados que pagó para defenderse de juicios por delitos tributarios, cohecho y financiamiento irregular de la política, 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos creo que era el número. 1.499. Mire, dos cosas. Primero, el sí es autónomo, es independiente del Ministerio de Hacienda. Pero yendo al tema de fondo, y aquí yo tengo una diferencia respecto a la doctrina que tenemos en Chile. En Chile, y yo lo escribí antes de ser ministro, lo mantengo como ministro y lo mantengo como candidato. Tiene una curiosa aproximación, que es cuando usted tiene evasión tributaria, un delito tributario, la prioridad 1 de impuestos internos es recaudar lo que no pagaron. Y dice, no, porque nuestra función objetivo es maximizar la recaudación. Yo digo, ¿sabe qué? Acá hagámoslo igual que en Estados Unidos. La persona que evade, que delinque, se formaliza y se va presa. Y después recuperamos la plata. Creo que eso no ocurre. Es que hay que cambiar esa doctrina. Creo que es el mejor disuasivo que usted sepa que se puede ir preso. Eso hace bajar las personas que se alientan a hacer chanchullos o malas prácticas en esta materia. Lo que hoy sabemos, porque usted lo sabe, que el 1% más rico del país tiene un portafolio de empresas para reducir impuestos. Porque tiene economistas, donde usted era decano en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los economistas sabemos re poco de impuestos. No, pero tenía los mejores expertos tributarios. Los tributarios, los que saben son los abogados. En los que saben recorrer los intersticios como son los Fernando abogados. Barros. Los tributaristas saben... Mira, pero como Fernando Barros, que inventó las empresas zombie. No conozco si él inventó las empresas zombie, pero... ¿No ha leído el libro con la gran investigación que se hizo? No lo he leído. Se lo voy a regalar. Encantado. Porque, ¿sabe? Si queremos de verdad hincar el diente a esto, las empresas zombies son una de las trampas. Encantado de leerlo, pero vamos al tema de fondo. Yo creo... Ese es el tema de fondo. Yo creo en sistemas tributarios simples, justos y eficientes. Entonces, y que sea simple significa que, mire, esto es de sentido común. Tiene que ser navegable por el ciudadano común. Si no tiene sentido que usted contrate un ejército de abogados, de tributaristas, para encontrarle los intersticios. Porque además esa ventaja es de quién? De los que tienen más plata. Entonces acá, simpleza. Eso es mucho más fácil para el ciudadano y es más fácil para fiscalizar y evitar las malas prácticas. Y que sea justo. Quiere decir que 2 personas que ganen lo mismo, que paguen lo mismo. Y eso hoy día no pasa. Y que sea eficiente. Quiere decir que usted elimine las distorsiones que hacen que uno se disfrace de esto o de esto otro. Y por eso que volvemos a las exenciones. Vamos a volver a las exenciones. Y tenemos exenciones que usted nos acaba de decir que no sabemos cuánto es. Pero ni quién es. Porque ese es un mar negro, un hoyo negro, un mar turbio, una zona opaca. ¿Qué falta? Porque fíjese, a mí me impresionó que estos dos, los economistas que hicieron cabeza de la comisión suya, dijeran, bueno, así es. Nosotros entregamos el informe, más temprano que tarde, dijo Rodrigo Vergara. Vamos a tener que afrontar este tema. Estamos en urgencia. ¿Y cuál es la urgencia del ministro Cerda? Si aquí hay 9.000, por lo menos, hay una cifra, más de 9.000 millones. Mire, yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que nos ha pasado como país. Sabemos que está ahí, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Y esto requiere un acuerdo nacional porque, mire, seamos súper francos. Si en el Congreso hay grupos de interés que frenan estos cambios. Cuando uno plantea esto, dice, no, que no es el momento. ¿Por qué? Porque está el pequeño agricultor, que no es el pequeño agricultor el que se beneficia de la renta presunta. Que está el camionero. Oye, lo mismo. El pequeño minero le van a decir otro. Los que tienen DFL2, no, que es inconstitucional cambiar la norma. ¿Hasta cuándo nos dejamos? Dejémonos de chiva y abordemos el problema. Acá hay plata, es justo y es eficiente que eliminemos esta exención. Y habrá algunas que se justifican. No sé, por ejemplo, el IVA a la educación. Se justificará, pero veamos bien, ¿se justifica cuánta plata es y a quién beneficia? Creo que eso es como un criterio que deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que presionar. Dígame 3 maneras de cómo abordar ahora ese tema porque estamos en urgencia. Bueno, primero convocando y emplazando a la clase política que se haga cargo, porque no cuesta nada decir, mire, sí, este es un tema, pero si están tironeados por el grupo de interés no van a querer. Segundo, yo creo que el Ejecutivo tiene que avanzar. Acá hicimos la pega, hicimos una pega seria.
rigurosa. Trabajamos con la OCDE. ¿Qué le pasa al ministro Cerda con usted? No sé, usted tiene que preguntárselo al ministro Cerda. Le tengo un gran respeto, un gran aprecio personal, es una bellísima persona, pero esa es una respuesta que tiene que dar él. Si de mí dependiera, yo avanzaría con todo con las exenciones. Necesitamos recaudar, necesitamos dar una señal de eliminar privilegios. Y en lo tributario hay privilegios, seamos sinceros. ¿Y el sí? Y el sí, yo creo que de nuevo... ¿Qué hacemos con el sí? El sí, a ver, yo tengo una buena opinión del sí en el contexto del Estado. Creo que es de los organismos que mejor funciona, que tiene un Pero cuerpo le acabo de mencionar un ejemplo, Pero- que usted no le dijo al sí, como hicieron esto con Penta. Porque no puedo decirle al sí, no depende de mí el sí. ¿Ah? Entiendo que en ese caso, que usted señala, está acorde a la ley. Y acá, si tenemos problemas con la ley, cambiémosla. Porque se interpreta. Pero yo creo... Porque hay una interpretación de la ley. Está bien, y eso es la función del Servicio de Impuestos Internos. Pero yo creo que el gran cambio que hay que hacer al sí, esto es lo que creo profundamente, es que cambiar el enfoque desde recaudar y cobrar lo que no pagó y que no pase nada respecto al comportamiento previo, a ir como los gringos. Los gringos dicen, oye, usted evade, eso es un delito. Es cárcel. Y es cárcel. Yo creo en eso. ¿Se acuerda cuando dijo usted, sí, Julio Ponce Lerú estaría en Estados Unidos preso? Sí. Me acuerdo perfecto, porque generó ¿Por qué? harto ruido, sobre todo. Generó ruido, ¿no? Mire, me acuerdo perfecto porque yo creo profundamente en el mercado, aunque sea impopular decirlo. Creo que el mercado es el motor para asignar oportunidades, pero tenemos que tener un mercado que sea competitivo, sin amigotes, sin esa sensación de cartas marcadas. Y cuando hay personas que desordenan el mercado, tienen que tener sanciones a la disculpe, altura. momento. Porque en Chile no tenemos un mercado competitivo. Tenemos uso de información privilegiada, Claro. tenemos colusión. Claro, yo creo o que sea, no- desde el 2011 con la Polar hasta ahora hemos tenido un mercado que está evidentemente no cumpliendo las normas de la libre competencia. Yo creo que hay mucho que avanzar ahí. ¿Sabe qué? Los mercados es fundamental que funcionen bien, no solo por un tema de eficiencia económica, me saco el economista encima, por un tema de legitimidad. El mercado es percibido como un juego de cartas marcadas, de que hay grupos favorecidos que tienen privilegios, se pierde toda legitimidad. Y en el caso de Ponce Lerú, porque acá también hay que ser justos, hemos avanzado. La presidenta Bachelet, yo lo he dicho públicamente, el ministro Céspedes, hizo un gran cambio en materia de competencia. Para colusión, cárcel. Y los nuevos casos de colusión que ocurran van a ser juzgados con esa vara, no la vieja. Y en materia de Pero información Ponce Lerú no está en la cárcel. de nuevo, porque nuestra legislación es laxa. Yo le quiero decir que yo impulsé un proyecto que hoy día es ley de la República, salió en enero, fue ratificado en marzo, en el cual los delitos por los cuales están probados que hizo Ponce Lerú, hoy día iría preso. Y eso me parece que va en la dirección correcta. Perdón. Yo lo voy a convidar a que nos tomemos un vaso de agua, un trago de agua, un Agua. café, lo que usted quiera, porque vamos a ir a una pausa y a escuchar unos consejos. Y volvemos de inmediato.